Conversaciones nace en enero de 2013 con motivo de la presentación de la reedición de un libro titulado Conversaciones con Escrivá de Balaguer. Ese libro recoge entrevistas hechas por periodistas a San José María y nos da ocasión para hablar del periodismo. Ese es el origen de estas conversaciones que seguimos manteniendo. Nos emocionamos y nos damos cuenta de que están saliendo a la palestra grandes temas que tienen que ver con el periodismo, con la libertad, que tienen que ver con la sociedad, pero bueno, sobre todo con la función social del periodismo, con la formación de los profesionales. Y entonces, de una manera natural, surge el: oye, es que tenemos que seguir con esta conversación. Nos íbamos encontrando al hacer las entrevistas para este evento, nos encontrábamos con que había interés en hablar sobre la profesión. Un buen periodista tiene que estar dispuesto todos los días a mirarse al espejo y decir: estoy siendo lo suficientemente libre. Bueno, el periodismo yo creo que se tiene que apuntalar en los valores que siempre tuvo. Sí, porque además, curiosamente, se habla mucho de periodismo en estos últimos años, pero no había un lugar de cierta paz, de cierto distanciamiento en el cual se pudieran abordar muchas cuestiones de periodismo con eso, con tranquilidad. Y además se logró, yo creo, desde el primer momento huir de todo tipo de etiquetas, ¿no? Era uno de los objetivos, ¿no? Queríamos hablar con todos, ¿no? O sea, que realmente cualquier periodista tuviera en conversaciones como su casa o su cuarto de estar para poder hablar de la profesión. O sea, en un momento en el que, como decíamos, hay una crisis, pero hay mucha gente que está haciendo su trabajo y haciendo muy bien su trabajo. En conversaciones lo que se transmite es un ambiente de real optimismo, ¿no? O sea, la gente es muy consciente de las cosas que están pasando, pero hay mucho optimismo, ¿no? El periodismo es un garante de la libertad. Contar a la gente lo que es relevante para sus vidas. ¿Por qué amo mi profesión? Porque es compartir. El periodismo está en crisis, no está en crisis el modelo de negocio, ¿no? Estamos en una sociedad mucho más sensible a la transparencia que hace unos años, mucho más sensible a la honradez, en la que también el periodismo tiene una función muy importante. Entonces, a mí me parece que estamos en un momento de oro, ¿no? Las grandes historias interesarán siempre. Es la única profesión que merece la pena ser vivida. Escuchando a todos los periodistas entrevistados, todos se dediquen a lo que se dediquen, están hablando de volver atrás, ¿no? De dar un paso atrás. El futuro es el pasado, ¿no? Contar bien una historia, eso es el periodismo. Hay dos cuestiones fundamentales para ser buen periodista y para ejercer esta profesión, que es tener una curiosidad infinita y un espíritu crítico insaciable. Nos irá mejor si recuperamos las esencias del periodismo, que es lo que hemos hecho siempre, ¿no? No nos distraigamos con tecnologías, Sí, aunque yo creo que también es la tecnología la que ha propiciado esa reflexión sobre la identidad de lo que permanece, ¿no? Y si no hubiera sido por el cambio tecnológico, quizá no nos estaríamos planteando quiénes somos, quién es el periodista, cuál es esa función social. Por eso la combinación de las entrevistas de profesionales españoles con los invitados ponentes internacionales, yo creo que responde a que esa identidad del profesional del periodismo trasciende, ¿no? Hemos traído gente que ha tenido dificultades serias, ¿no? Como fue el caso de Jill Abramson el año pasado. Me parece que son casos de gente que ha luchado por un ideal, ¿no? Que eso para la profesión en España es un valor, ¿no? Sobre todo en un foro así, porque es alguien que viene a tener una conversación con nosotros. Vienes a conversar con periodistas sobre el periodismo, ¿no? Y cada año con un tema diferente. Yo creo que hay un nexo evidentísimo entre las entrevistas y los ponentes que cada año vienen a conversaciones, ¿no? Que es la vocación, ¿no? La pasión por este oficio, ¿no? Yo creo que Conversaciones tiene lo bueno de animar al presunto mundo real que está sufriendo y que sigue haciendo un excelente periodismo, pues a cargar las pilas, ¿no? A decir que vale la pena, ¿no? Al mostrar que hay otras personas que están en las mismas situaciones, pero con pasión siguen saliendo adelante, ¿no?